Hola, buenos días, ¿me escucha? Buenos días, ¿se me escucha? Buenos días, profesor, sí se escucha. Muy bien, vamos a iniciar entonces nuestra sesión de clase del día de hoy. Nuestra segunda sesión de clase, cuyo tema que corresponde es el análisis de regresión lineal simple y correlación. ¿Ya? Para concluir, obviamente, la semana número 11 correspondientes a los temas de desarrollo del curso, ¿no? Prácticamente ya estamos a puerta de cerrar el curso. Estamos con el penúltimo tema. La próxima semana ya prácticamente terminaríamos con el curso, con el último tema, regresión lineal simple, ¿no? Y con eso ya terminamos los temas del curso. El resto que queda, obviamente, como ustedes pueden ver en el plan calendario, es las evaluaciones, ¿no? Tanto para la DD2 como para el ZB, ¿no? Y con eso obtenemos el promedio final. Bueno, recordar que esta semana tienen la última tarea individual, la tarea individual número 8, ya la última, con eso ya cerramos también el ciclo de tareas, ¿no? El fin de semana, correspondientes a los temas de la semana 11, ¿no? O sea, los dos temas que hemos desarrollado esta semana. Y también les había comentado que esta semana tienen un taller de preparación para el control 2, porque la próxima semana tenemos control, ¿no? El control número 2, que es el día jueves, ¿no? Un día como hoy, ¿no? Entonces, para eso hay un control que se ha programado y que ya se les ha enviado el anuncio correspondiente con los enlaces y día y fecha, ¿no? Son 2 días, el sábado el sábado 8 de 6 a 8 de la noche y el día lunes el lunes 10 de 20 a 22 horas. Los temas son diferentes, porque obviamente, ¿no? Hay muchos temas por repasar, por eso que el taller comprende 2 fechas, ¿no? Comprende 2 fechas. ¿Ya? Entonces ahí está disponible para que ustedes, ¿no? Puedan ingresar, ahí están los enlaces también para que puedan ingresar directamente al, al taller, ¿no? Acá no hay previa inscripción ni nada por eso. De frente con este enlace pueden ingresar al taller. Muy bien. Muy bien, entonces vamos a iniciar sin pérdida de tiempo nuestro tema del día de hoy, ¿no? El tema de análisis de regresión lineal simple y el análisis de correlación. Vamos a empezar con el tema del análisis de correlación. Análisis de correlación. Bueno, el análisis de correlación también es un procedimiento estadístico que nos va a permitir poder medir, ¿no? El grado de relación lineal que hay entre dos variables, ¿no? Para ello debemos calcular un coeficiente, ¿no? El coeficiente de correlación. Básicamente el análisis de correlación se puede utilizar para estudios iniciales, ¿no? Podemos hacer un estudio exploratorio inicial cuando se tengan dos variables y sus datos correspondientes para ver si, o tener información si esas dos variables están relacionadas de manera lineal, ¿no? Y qué tan fuerte, ¿no? Es su relación lineal, o qué tan débil o qué tan moderada puede ser esa relación lineal que existe entre esas dos variables. Entonces, con esta medida del análisis y correlación podemos obtener esa información. Hay dos características del análisis y correlación, ¿no? Que podemos mencionar. Primera característica, nos dice que en la correlación no se distingue la variable dependiente de la independiente, ¿no? La correlación de X con respecto a Y es la misma que la correlación de Y con respecto a X. Bueno, y otra característica es en el análisis de correlación ambas variables deben ser aleatorias, ¿no? Variables aleatorias continuas, ¿no? Variables aleatorias continuas. Generalmente, el primer paso que se debe realizar, ¿no? Para
que el análisis de la correlación es un gráfico llamado de dispersión. El gráfico de dispersión, ¿no?, nos permite obtener información, digamos, inicial acerca de la correlación lineal que pueda existir entre dos variables. Podemos graficar, ¿no?, los valores de X y Y, que obviamente van a conformar un par ordenado. En un sistema XY podemos graficar esos puntos. Y esos puntos, obviamente, tendrán o no tendrán una tendencia lineal, ¿no? Bueno, también puede haber o puede existir, ¿no?, de que ambas variables no tengan ninguna relación lineal. Y la gráfica, los puntos, ¿no?, la nube de puntos no tiene una forma definida. No tiene una forma definida, ni siquiera para decir que tienen tendencia lineal, ¿no? Entonces aquí, en las dos primeras gráficas, podemos apreciar, ¿no?, una correlación positiva y una correlación negativa. Observamos en ambos gráficos, pues, de que hay una tendencia lineal entre las variables, ¿no? Una tendencia lineal entre las variables. Puede ser que la correlación sea positiva o que la correlación sea negativa. El coeficiente de correlación se puede calcular mediante esta expresión matemática, ¿no?, teniendo en consideración los datos o valores para ambas variables. Bueno, entonces con esta fórmula podemos obtener el coeficiente de correlación, ¿no? Es una fórmula manual que se puede utilizar para calcular ese coeficiente. Ahora, al calcular este coeficiente de correlación, puede hacer que el coeficiente sea positivo o sea negativo. Entonces, con esta fórmula vamos a calcular este indicador, ¿no?, este coeficiente. En el caso de que el coeficiente de correlación sea un valor positivo, ¿no?, mayor que 0, eso indica que las dos variables crecen o decrecen a la vez, directa o positivamente. Por ejemplo, en el caso de esta gráfica, existe una correlación positiva, porque las dos variables crecen o decrecen a la vez, ¿no? Mientras que una variable crece, la otra también crece. Y si el coeficiente de correlación fuera negativo, ¿eso qué indica? Eso nos indica que cuando una variable crece, la otra tiene tendencia a decrecer, ¿no? Como en este caso, ¿no? En esta gráfica tenemos una correlación negativa. Mientras una de las variables crece, la otra decrece. Pero también el coeficiente de correlación puede ser 0, ¿no? En ese caso, diríamos que no hay relación lineal entre ambas variables, ¿no? Entonces, eso lo podemos, digamos, corroborar con una gráfica de dispersión. O sea que el coeficiente de correlación puede ser positivo o puede ser negativo, ¿no? Si es positivo, vamos a tener una relación directa, ¿no?, una relación lineal directa entre ambas variables. Si el coeficiente de correlación fuera negativo,
Vamos a tener, ¿no? Una relación inversa o negativa. Y esto se da cuando una variable crece, la otra tiende a decrecer. También cabe la posibilidad de que el coeficiente de correlación sea 0, ¿no? Ahora, el rango de valores para una correlación se encuentra siempre entre menos 1 y 1 inclusive, ¿no? En ese rango. Entre menos 1 y 1 inclusive, ¿no? Puede tomar menos 1, puede tomar más 1. Ahora, para efectos de interpretación del coeficiente de correlación, se pueden utilizar, digamos, rangos de valores para interpretar, ¿no? Diferentes autores han creado sus propios intervalos para interpretar al coeficiente de correlación. En este rango de valores podemos, ¿no?, observar, dependiendo del valor del coeficiente de correlación, vamos a interpretar si esa correlación es débil, es moderada, intermedia o fuerte. Aquí tenemos, ¿no?, la clasificación de los posibles valores que vaya a tener un coeficiente de correlación, ¿no?, que siempre va a estar dentro de este intervalo, ¿no?, de menos 1 y 1 inclusive. Entonces acá tenemos los intervalos para interpretar, ¿no? Si un coeficiente de correlación cae dentro del 0 a 0,25, si el coeficiente de correlación está entre 0,25 y 0,75, ¿no?, vamos a tener una correlación intermedia o moderada. Cuando la correlación es positiva, se dirá que hay una relación directa, ¿no? Mientras que si el coeficiente de correlación es negativa, se dice que hay una correlación indirecta. Ahora, dependiendo obviamente del rango de valores que estamos mostrando, se va a hacer la interpretación. Podemos tener una correlación lineal débil, intermedia, fuerte, ¿no? En el caso de débil es cuando ese coeficiente de correlación se encuentra entre 0 y 0,25. Si el coeficiente de correlación cae en este intervalo de 0,25 a 0,75, tendremos una correlación intermedia. Y si es mayor a 0,75, ¿no?, entonces vamos a tener una correlación fuerte. Entonces, por aquí podemos hacer las interpretaciones correspondientes, utilizando este. Entonces, de eso se trata el análisis del coeficiente de correlación, ¿no? O sea, medir el grado de relación lineal que puede existir entre dos variables, ¿no?
Y el coeficiente de correlación también va a estar relacionada con el análisis de regresión lineal simple que a continuación vamos a detallar. ¿Ya? Muy bien. Análisis de el análisis de regresión lineal simple. Análisis de regresión lineal simple. Bueno, el análisis de regresión lineal simple también es un procedimiento, una herramienta estadística que nos permitirá, ¿no?, obtener un modelo estimado con la finalidad de poder, ¿no?, pronosticar, estimar, ¿no?, respecto a una variable llamada dependiente que estará en función a una variable independiente. Entonces, dentro del análisis de regresión lineal simple, vamos a analizar dos variables. Una variable llamada dependiente y una variable llamada independiente, ¿no? Entonces, la idea o el paso inicial, obviamente, si yo tengo ambas variables, ¿no?, la intención es, digamos, obtener un modelo, ¿no?, una ecuación, un modelo estimado que nos va a servir para hacer los pronósticos de la variable dependiente. Ahora, el interés del análisis de regresión lineal simple es, obviamente, expresar, ¿no?, una relación lineal entre dos variables, entre una variable llamada dependiente y una independiente. Por ejemplo, ¿no?, tenemos aquí un par de casos. En el caso 1 tenemos lo siguiente. Dice, el gerente de una empresa desea modelar la producción de los empleados en función de los años de experiencia. Eso quiere decir que la variable producción está en función de esta otra variable, año de experiencia. Eso quiere decir que la producción está en función a los años de experiencia. O sea que la producción es la variable llamada dependiente y los años de experiencia es la variable llamada independiente, ¿no? Para una muestra de datos de ambas variables se puede graficar. Y la pregunta sería, ¿qué modelo puede ajustar a los datos? Entonces, uno tiene que ver cuál es la tendencia de la nube de puntos. Aquí, en esta gráfica de dispersión, podemos observar que la nube de puntos, o sea, los pares ordenados, ¿no?, tienen una tendencia lineal, ¿no? Siguen una tendencia lineal. Otro caso, se desea modelar la vida útil en años de un satélite en función de la cantidad de combustible. En este caso, la variable dependiente, ¿no?, es la vida útil de un satélite que estará en función a la variable independiente, que es la cantidad de combustible. Entonces, con la muestra de datos de ambas variables se puede bosquejar el gráfico.
ese gráfico, ¿no? Que la nube de puntos tiene, obviamente, tiene un comportamiento lineal, ¿no? Aquí también fíjese, ¿no? La vida útil está en función de la cantidad de combustible, ¿no? Quiere decir que la vida útil es la variable dependiente y la cantidad de combustible es la variable independiente. Entonces la pregunta nuevamente sería, ¿qué modelo puede ajustar a los datos? ¿No? Es decir, si observamos una tendencia lineal, la idea es, ¿no? Tener un modelo para que ajuste a los datos, es decir, el modelo nos permita saber que los datos se están ajustando correctamente al modelo, ¿no? O sea, la ecuación. Entonces, podemos mencionar de que en la regresión lineal simple lo que se busca siempre es encontrar un modelo, ¿no? Un modelo estimado, ¿no? Y la finalidad es utilizar ese modelo estimado para poder realizar, digamos, estimaciones puntuales de la variable dependiente. Entonces, fíjense, el análisis de regresión lineal simple, ¿no? Nos da como resultado la ecuación que la estadística buscó, ¿no? Dentro de todas las funciones matemáticas, ¿no? Obviamente escogió una de ellas, que es la ecuación de la recta, que es una ecuación muy simple para expresar una relación lineal entre dos variables. Hablamos específicamente de la variable dependiente, que estará en función de la variable independiente. Eso es lo que busca el análisis de regresión lineal simple, ¿no? Obviamente, obtener el modelo estimado y con el modelo estimado poder realizar estimaciones o predicciones de la variable dependiente. Muy bien, la técnica de la regresión lineal simple nos va a permitir identificar un modelo funcional que describa cómo se modifica la variable dependiente frente a cambios en la variable independiente. También nos va a permitir estimar los parámetros del modelo, que son valores numéricos, lógicamente, a partir de una muestra aleatoria de observaciones entre ambas variables. Entonces, obviamente, si yo tengo una muestra de datos de la variable dependiente y la independiente, ¿no? Esa muestra de datos me va a servir precisamente para hacer las estimaciones de los coeficientes o parámetros, ¿no?
También esta técnica del análisis de regresión lineal simple nos va a permitir validar el modelo mediante una prueba de hipótesis, ¿no? Que ponga a prueba, obviamente, la bondad de ajuste del modelo. O sea que nosotros vamos a obtener un modelo estimado de regresión lineal simple, ¿no? La ecuación de una recta. ¿No? Pero la pregunta sería si ese modelo que hemos obtenido, ¿no? Será un modelo confiable, ¿no? Para poder utilizarlo en la relación lineal que pueda existir entre la variable dependiente e independiente. También el análisis de regresión lineal simple nos va a permitir validar el modelo mediante contraste de hipótesis que pongan a prueba la bondad de ajuste de este modelo. Entonces, cuando tengamos un modelo estimado, obviamente tenemos que validar ese modelo para estar seguros que ese modelo será pues un buen modelo para pronosticar valores de la variable dependiente. También la regresión lineal simple nos permite predecir el valor que se espera de la variable dependiente cuando la variable independiente tome o toma un valor particular, ¿no? Y eso es lo que busca la regresión lineal simple, obtener siempre un modelo Entonces, básicamente, el modelo de regresión lineal simple que vamos a estimar nos permitirá predecir, ¿no? O pronosticar valores de la variable dependiente cuando asumamos un valor particular en la variable independiente. El modelo de regresión lineal general expresa la variable dependiente en función a estos dos coeficientes, que son los parámetros. Como podemos observar aquí, ¿no? La ecuación o el modelo está expresando, ¿no? Una relación lineal entre la variable llamada dependiente y la independiente, ¿no? Esta es la ecuación de una recta, ¿no? Donde el beta 0 es el intercepto. Beta 0 es el intercepto, beta 1 es la pendiente de la recta. Pero fíjense aquí, en este modelo que le llamamos el modelo lineal general, si bien aquí tenemos el modelo o en la ecuación de la recta, pero a esa ecuación de la recta se le ha añadido, ¿no? Un sumando que representa al error experimental, ¿no? O al error aleatorio. Entonces, este tercer componente es el error experimental, el error aleatorio. El error se obtiene, o los errores se pueden obtener haciendo una diferencia entre el valor de la variable dependiente menos el valor estimado.
Ahora, la idea obviamente es que este error sea el mínimo posible. Si este error es el mínimo posible, obviamente ya tendríamos un modelo estimado y ese modelo me va a permitir, ¿no? Pronosticar, estimar valores de la variable dependiente. Entonces, este es el modelo inicial, también llamado modelo general, ¿no? Pero en el proceso de estimación, este error tiene que minimizarse, tiene que desaparecer, ¿de acuerdo? Y el error, ¿cómo se mide? ¿Cómo se expresa? Mediante una diferencia entre el valor real de la variable dependiente menos el valor estimado de la variable dependiente, ¿no? Esta diferencia nos da el error. Bueno, los valores que componen este modelo inicial, el modelo general, es el beta 0, que es la ordenada al origen, indica el valor de y cuando x sea igual a 0, ¿no? Básicamente sería la interpretación del beta 0. El beta 1 es la pendiente de la recta, indica cuánto cambia y por cada incremento unitario en x. Bueno, el beta 1 sabemos que si esta es una recta, ¿no? Es la ecuación de una recta, el beta 1 será pues la pendiente de la recta. Para el caso de interpretación, el beta 1 va a indicar cuánto cambia la variable dependiente por cada incremento unitario en la variable independiente. Ahora, el beta 1 puede ser que sea positivo, puede ser que sea negativo, ¿no? O sea, la pendiente puede ser positivo, puede ser negativo. Si la pendiente, o sea, el beta 1 es positivo, eso significa, ¿no? El crecimiento de la variable dependiente por cada incremento unitario en la variable independiente. Y si el beta 1 es negativo, significa una disminución en la variable dependiente por cada incremento unitario en la independiente. Entonces, de esa manera se interpreta el coeficiente beta 1. En el análisis de regresión lineal simple también existen supuestos, ¿ya? También existen supuestos. Bueno, los supuestos en la regresión lineal simple son alrededor de 10 supuestos. Y aquí solamente estamos mostrando los 3 supuestos, ¿no? El primer supuesto dice, se asume que la variable independiente x es fija y la dependiente es aleatoria, ¿no? Primer supuesto. Segundo supuesto, los errores tienen distribución normal con media cero y varianza constante sigma cuadrada. Y el tercer supuesto nos dice que los errores o residuos aleatorios asociados a cualquier par de valores, ¿no?, asociados a la variable dependiente y son independientes, es decir, no se encuentran autocorrelacionados. Otro supuesto
nos dice que los errores o residuos aleatorios asociados a cualquier par de valores que estarán asociados a la variable dependiente son independientes, ¿no? Es decir, no se encuentran autocorrelacionados. Bueno, son 3 supuestos para el análisis de regresión lineal simple, pero como menciono, existen pues 10, ¿no? Hasta 10 supuestos que se tienen que verificar, ¿no? Cuando uno desea realizar el análisis de regresión lineal simple. Sobre todo para casos de investigación real, donde la variable es, tanto la dependiente y la independiente, son variables reales. Entonces, en ese sentido, cuando deseamos realizar el análisis de regresión lineal simple, hay que probar los supuestos, ¿no? Como mencioné, son alrededor de 10 supuestos, pero ahí estamos mostrando solamente 3. La estimación de los coeficientes de regresión mediante el método de mínimos cuadrados. Para la estimación de los coeficientes de regresión, ¿no?, se va a utilizar el método de mínimos cuadrados, ¿no? Entonces, si bien en la estadística se estableció un modelo general en la cual nos permitía expresar una relación lineal entre la variable dependiente y la independiente, pero también se consideraba al error aleatorio. Entonces, la idea era cómo minimizar este error, ¿no?, para que ya el modelo estimado quede libre de errores. Y uno de los procedimientos adecuados para poder minimizar ese error, ¿no?, minimizarlo, es el método de mínimos cuadrados, que es un método matemático. Este método consiste en minimizar la suma de cuadrados del error Entonces, con este método de mínimos cuadrados, ¿no?, ese procedimiento va a minimizar la suma de cuadrados del error, específicamente la suma de cuadrados del error. Minimiza la suma de cuadrados del error. Este método matemático de mínimos cuadrados es un método muy empleado para ajustar una línea recta a un conjunto de puntos, ¿no? O sea, en otras palabras, encontrar un modelo que relacione la variable dependiente y la independiente. Entonces, cuando se estima, ¿no?, el modelo mediante la estimación de sus parámetros o sus coeficientes, esa recta estimada va a tener 2 características importantes. Una de ellas es que la suma de las desviaciones verticales, o sea, la diferencia entre el valor real de la variable dependiente y el valor estimado, esas desviaciones verticales de los puntos con relación a la recta es 0.
O sea que esa diferencia que existe entre un punto de la recta estimada y un valor real de la variable dependiente, ¿no? Esa diferencia que viene, ¿no?, siendo una pequeña longitud, ese es el error. Y lo que se quiere aquí es que ese error sea lo más pequeño posible, ¿no? Minimizar. Minimizar esos errores. Modelo de regresión lineal poblacional a estimar. Este es nuestro modelo inicial, pero obviamente ahí está también considerado el error aleatorio, ¿no? Entonces la idea era estimar ese modelo de regresión lineal poblacional o general. Gráficamente, fíjense, tendríamos la recta estimada, ¿no?, que es esta línea, y los puntos, la nube de puntos, están alrededor de la recta estimada, ¿no? En algunos casos los puntitos sí están coincidiendo, en otros casos son muy cercanos a la recta, ¿no?, pero hay otros puntos que están un poquito alejados, ¿no?, de la recta, ¿no? Eso precisamente vienen a ser los errores. Y el método matemático de mínimos cuadrados se encargó de minimizar esos errores. Gráficamente se ve aquí, ¿no?, la distancia entre el punto y entre el punto que está sobre la recta, esa distancia viene a ser el error, ¿no? O sea, el error viene a ser el valor de la variable dependiente o la ordenada menos su valor estimado. Esa diferencia nos da el error, ¿no? Entonces, aquí lo vemos gráficamente. El error es la longitud, es la distancia que existe entre el valor real de la variable dependiente, ¿no?, y el valor estimado. Entonces, la idea de aplicar el método de mínimos cuadrados era precisamente minimizar estos errores. Minimizar estos errores. Entonces, se utilizó este método de mínimos cuadrados para poder estimar el modelo, ¿no? Pero eso implica de que al estimar el modelo de regresión lineal simple significa estimar los coeficientes o los parámetros de ese modelo. Y al aplicar el método de mínimos cuadrados, trajo como consecuencia de que tengamos algunas ecuaciones, ¿no? En este caso, básicamente tenemos dos ecuaciones que se deben de resolver, ¿no? Esas ecuaciones se llaman ecuaciones normales, ¿no? Y cuando tú minimices esos errores, obviamente, ¿no?, al desarrollar ese sistema de ecuaciones, vas a encontrar como resultados o como soluciones, ¿no?, los dos coeficientes. O sea, el beta 1 y el beta sub 0. Ahora, lo ideal es que estos puntitos, ¿no?, sigan a la recta, ¿no? O sea, estén, digamos, muy, muy cercanos a la recta, ¿no? De esa manera no existirían los errores.
Entonces, el método de mínimos cuadrados básicamente se utilizó para minimizar, ¿no?, esos errores al cuadrado. Y en el desarrollo de las ecuaciones normales, ¿no?, finalmente, resolviendo estas dos ecuaciones llamadas normales, se obtuvieron como soluciones, ¿no?, los coeficientes, ¿no?, del modelo de regresión lineal simple. El beta 1 estimado se puede calcular así, como este cociente, y el beta 1, ¿no?, se puede hallar mediante un cálculo manual, ¿no?, utilizando esta expresión matemática, ¿no? O sea, teniendo allí los valores de X y de Y en una muestra de datos, ¿no?, de ahí se puede calcular esta sumatoria del producto de las variables, la sumatoria de cada variable, ¿no? Y todo eso se reemplaza aquí en esta fórmula, esta expresión matemática, y eso implica, ¿no?, estimar el coeficiente beta 1, ¿no?, el parámetro beta 1. También se estimó el parámetro beta sub 0. Entonces la estimación de los coeficientes o parámetros, eso se hizo obviamente con el método de los mínimos cuadrados, ¿no? Finalmente se pudo establecer un modelo estimado, ¿no? Un modelo estimado, ¿no?, donde este modelo estimado refleje la relación lineal que hay entre estas dos variables, ¿no?, tanto la dependiente como la independiente. Y fíjense, cuando ya tenemos el modelo estimado, ya no está el error. El error desapareció. ¿Por qué? Porque se ha minimizado, ¿no?, la suma de cuadrados de los errores. Se llegó a minimizar. Entonces, allí desapareció este componente, y al desaparecer este componente, ya básicamente tenemos un modelo estimado. Entonces, si tenemos un modelo estimado, obviamente podemos interpretar sus coeficientes, ¿no?, tanto el beta 0 como el beta 1. La interpretación del beta 0 se va a dar toda vez que la variable independiente sea 0, ¿no? O sea, cuando X es igual a 0, ¿no?, esto se cancela, esto se hace 0, entonces la variable dependiente será igual al valor del beta 0. Y la interpretación del beta 1, en términos literales, ¿no?, porque no tenemos un modelo con valores numéricos, ¿no?, podemos mencionar de la siguiente manera, ¿no? El beta 1 estimado, ¿no?, la interpretación va a medir el cambio promedio en la variable dependiente cuando la variable independiente se incremente en una unidad. ¿No? De esa manera, entonces, podemos obtener un modelo de regresión lineal estimado, ¿no? Con este modelo ya podemos hacer la estimación, los pronósticos de la variable dependiente, ¿no?, en función a ciertos valores particulares que la variable independiente pueda tomar. En la regresión lineal simple también se utiliza este
instrumento estadístico que es la tabla del ANOVA, ¿no? La tabla del ANOVA que consiste en digamos, descomponer la variabilidad total en dos componentes. La finalidad entonces de aplicar o utilizar la tabla del análisis de varianza es calcular el estadístico de prueba. ¿Con qué finalidad? Porque si yo he obtenido un modelo estimado, la pregunta sería si ese modelo es confiable, ese modelo va a pronosticar bien la variable dependiente. Entonces, para estar seguros, obviamente, se tiene que realizar un proceso de validación, la validación del modelo estimado. Y la validación del modelo estimado lo vamos a realizar mediante una prueba de hipótesis, ¿no? Una prueba de hipótesis para el coeficiente o parámetro beta 1. Entonces, para validar el modelo estimado, tengo que realizar un proceso de prueba de hipótesis, ¿no? Para estar seguros que efectivamente sí exista relación lineal entre ambas variables. Lo ideal aquí es que la hipótesis nula se rechace, ¿de acuerdo? Pero, ¿cómo voy a resolver esta prueba de hipótesis si no tengo el estadístico de prueba, ¿no? Pero existe una manera de obtener ese estadístico de prueba, que es mediante la tabla del análisis varianza, ¿no? El ANOVA, ¿no? La tabla del análisis varianza, como habíamos mencionado, ¿no? Es un instrumento estadístico que permite, ¿no? Descomponer una variabilidad total en dos partes, ¿no? En dos fuentes de variación. Y en el caso de la regresión lineal simple también podemos hacer eso, ¿no? Para poder calcular el estadístico de la prueba. Entonces, la idea de construir una tabla de análisis y varianza es con la finalidad de obtener el estadístico de prueba que me va a servir para realizar el procedimiento de la validación del modelo, ¿no? Mediante esta prueba de hipótesis. Por eso es indispensable tener una tabla de análisis de varianza, ¿no? Como ya hemos visto en el tema anterior del análisis de varianza, también trabajamos con una tabla de ANOVA, ¿no? La tabla de análisis de varianza. En este caso también, ¿no? Tenemos los grados de libertad, suma de cuadrados, cuadrados medios y el estadístico de prueba calculado. En esta columna de grados de libertad, ¿no? Que suele utilizar la tabla de análisis y varianza, en cuanto a la fuente de variación, que es la regresión, siempre vamos a considerar 1. Ese valor 1 nos indica que en el modelo estimado solamente tenemos una variable independiente. Y los grados de libertad del error es n menos 2, el tamaño de la muestra menos 2. Tenemos en esta tercera columna la suma de cuadrados, los cuadrados medios y el f calculado, ¿no?
como producto del cociente de los cuadrados medios y cuadrado del error. Y de esa manera obtenemos el estadístico de prueba. Bueno, ya en la actualidad, obviamente, construir una tabla de ANOVA manualmente, eso ya quedó en la historia. Ahora poseemos, ¿no? Tenemos a la mano software estadísticos. El mismo Excel también nos va a ayudar a obtener una tabla de análisis de varianza, ¿no? La tabla ANOVA. Pero aún así podemos calcular, ¿no? Cada componente de la suma de cuadrados, ¿no? Así. Pero esto ya es un procedimiento manual, ¿no? ¿Ya? Es un procedimiento manual. Los cuadrados medios resultan de dividir la suma de cuadrados entre su grado de libertad. Entonces la tabla ANOVA nos va a servir precisamente para el proceso de validación del modelo. La región crítica de rechazo, en el caso de la regresión lineal simple, cuando se grafica la gráfica de la distribución F, que es una gráfica simétrica positiva, ¿no? La región crítica de rechazo siempre se encontrará sobre el lado derecho. Eso ya por convención, lado derecho. Y debemos buscar el punto crítico. El punto crítico lo vamos a buscar haciendo la lectura de la tabla F, ¿no? Dado que el estadístico de prueba es una F. Entonces, el F que voy a hallar o calcular sería el F de alfa medios, ¿no? Perdón, el F de alfa, nivel de significación, y los grados de libertad sería grado de libertad de la regresión 1 y del error n-2. Fíjense, aquí están las formas de calcular cada suma de cuadrado, ¿no? Pero obviamente es tedioso, muy operativo poder realizar esas operaciones. Entonces, el punto crítico que vamos a hallar mediante la lectura de la tabla F sería leer, ¿no? En un F, una variable con distribución F de Fisher, entonces el punto crítico que vamos a hallar en la haciendo la lectura de la tabla F sería el F de alfa, nivel de significación 1, que viene a ser los grados de libertad de la regresión, y n-2, que son los grados de libertad del error. Y los grados de libertad que vamos a utilizar para hacer la lectura de la tabla F sería 1, n-2, o sea, los grados de libertad de la regresión, que va a ser siempre 1, y de los grados de libertad del error, que es n-2. En ese orden, 1, n-2 y alfa de probabilidad, ¿no? Nos bastará para poder hallar el punto crítico. Respecto a la decisión estadística, se rechazará la hipótesis nula siempre y cuando el estadístico de prueba, el F calculado, sea mayor a el punto crítico, ¿no? Mayor al punto crítico. Y lo ideal, obviamente, es que la hipótesis nula se rechace, ¿no? Para que sí exista relación lineal entre ambas variables. Entonces, si el F calculado
es mayor que el punto crítico, lógicamente está cayendo en la zona de rechazo de la hipótesis nula y por lo tanto el beta 1 va a ser diferente de 0, existiendo relación lineal entre ambas variables. Bueno, ese es el proceso de validación del modelo estimado. Hay otros conceptos también para complementar la regresión lineal simple, que son muy importantes, ¿no? El coeficiente de determinación es uno de los conceptos importantes en la regresión lineal simple. Se simboliza con R cuadrado mayúscula. El coeficiente de determinación, ¿no? Es un indicador, ¿no? Es un coeficiente, ¿no? Que nos permite medir la bondad de ajuste del modelo, ¿no? O sea, en términos prácticos, el R cuadrado mayúscula, ¿no? Nos dirá si el modelo que hemos estimado es un buen modelo, ¿no? Es un mal modelo, solamente, ¿no? Con el valor del R cuadrado. El R cuadrado siempre se expresa en términos porcentuales. Tanto mayor sea el R cuadrado, o sea, si el R se acerca al 100%, ¿no? Entonces vamos a decir que ese modelo está ajustando bien a los datos y por lo tanto es un buen modelo confiable para la estimación o pronóstico de la variable dependiente. ¿Cómo se calcula? Obviamente mediante este cociente a partir de los datos que tengamos en la tabla de la ANOVA. Ahora, en términos así, digamos, formales, el R cuadrado, el coeficiente de determinación, tiene una interpretación, ¿no? Que se puede interpretar en términos porcentuales o como proporción, ¿no? Entonces, si yo tengo el valor del R cuadrado, ¿cómo lo interpreto? ¿No? El R cuadrado obtenido va a medir la proporción o porcentaje de la variación total en la variable dependiente que va a ser explicado, ¿no? O justificado por el modelo de regresión lineal simple estimado. Así vamos a interpretar el R cuadrado. O sea, ese valor numérico porcentual representa una variabilidad. Representa una variabilidad. A partir del R cuadrado se puede obtener el coeficiente de correlación. Simplemente extraemos la raíz cuadrada del R cuadrado mayúsculo, ¿no? Del coeficiente de determinación. Aquí también debemos considerar que a la hora de calcular el R mediante el coeficiente de determinación, ¿no? El R sabemos que es un valor positivo o un valor negativo, ¿no? Porque sabemos que el coeficiente de correlación se encuentra entre dos valores, entre -1 y 1 inclusive, y ese rango de valores. O sea, puede ser un valor positivo, puede ser un valor negativo. Entonces, cuando se extrae el R cuadrado mayúscula, ¿no? Debemos considerar los dos signos, ¿no? Pero el decidir cuál de los signos voy a utilizar, eso depende del signo del coeficiente de la variable X del modelo estimado. O sea, nos están hablando del beta 1, ¿no? Si el beta 1 estimado es positivo, entonces el coeficiente de correlación también será positivo. Si el beta 1 fuera negativo, entonces el coeficiente de correlación va a ser negativo. Otra medida, otro concepto también muy importante es del error estándar de la estimación, ¿no? El error estándar de la estimación es como una medición de la dispersión de la nube de puntos alrededor de la recta estimada. Cuanto mayor sea esa dispersión, entonces este coeficiente, el SE, calculado mediante la raíz cuadrada del cuadrado medio del error, va a ser obviamente un valor muy grande.
Pero si los puntitos, las 9 puntos, están muy cercanos a la recta estimada, entonces obviamente este coeficiente tendrá un valor muy pequeño. ¿De acuerdo? Ese es el error estándar de la estimación. Muy bien, entonces esta es la parte, digamos, teórica respecto a la regresión lineal simple, ¿ya? Respecto a la regresión lineal simple. Bueno, en nuestro material hay un ejemplo ya resuelto, pero la particularidad de este ejemplo de aplicación es que se ha resuelto, digamos, empleando el cálculo manual, ¿no? Tanto para la estimación de los parámetros, ¿no? Y también para la tabla del análisis de varianza, ¿no? La suma de los cuadrados se ha calculado mediante un procedimiento de cálculo manual. Pero la idea obviamente es minimizar el tiempo y por eso que vamos a utilizar nosotros el Excel, que también hace regresión lineal simple, ¿no? Fíjense, esta es la salida de Excel de este ejercicio de aplicación, ¿no? Tiene ya prácticamente todo minimizado, ¿no? Todo lo presentamos en una sola imagen. ¿De acuerdo? Ahora, nos decían siempre que para iniciar un análisis de regresión lineal simple es primeramente graficar el diagrama de dispersión, ¿no? El diagrama de dispersión. En este ejemplo tenemos dos variables, la temperatura y la vida útil de, dice aquí, la vida útil de los equipos en función de la temperatura del ambiente. Eso quiere decir de que la vida útil es una variable dependiente que está en función de la temperatura del medio ambiente, que es la variable independiente. Entonces, lo que se quiere es primeramente bosquejar el diagrama de dispersión. ¿Ya? Entonces, estos datos los podemos llevar a una hoja Excel, ¿no? Como lo tenemos aquí, ¿no? Vida útil es la variable dependiente y la temperatura es la independiente, ¿no? A partir de estas dos columnas de datos para ambas variables, se va a proceder a obtener esa gráfica de dispersión, ¿no? Pero la particularidad es que siempre aquí, en esta hoja de Excel, la variable que va primero en esta columna debe ser la variable independiente y la variable dependiente, así en ese orden. ¿De acuerdo? En ese orden. Entonces, seleccionamos las dos columnas y vamos a insertar, ¿no? Vamos a insertar un gráfico. Vamos a insertar un gráfico. El gráfico se llama el gráfico de dispersión, ¿no? Y eso lo tenemos aquí en este icono. El gráfico de dispersión. Aquí, como podemos observar, tenemos esta gráfica o este gráfico en la cual esos puntitos son la nube de puntos, o sea, estos valores, ¿no? Que son los pares ordenados. Esos pares ordenados están aquí, ¿no? Y esa gráfica nos permite ver si hay una tendencia lineal entre las variables. Si la gráfica tiene una tendencia lineal, eso quiere decir que obviamente podemos establecer una relación lineal entre ambas variables, ¿no? Mediante un modelo lineal. Ahora, para poder obtener los demás, una salida del coeficiente de correlación que nos ofrece el Excel, entonces vamos a utilizar este menú que se llama Datos, Menú Datos, ¿no? Y el submenú que se llama Análisis de Datos, ¿no? Menú Datos, Análisis de Datos. Si ingresamos a Análisis de Datos, ¿no? Excel me va a mostrar esta ventanita, donde aquí hay varias funciones. Lo que me interesa es la regresión. Entonces selecciono regresión y voy a aceptar. Entonces aquí se nos muestra otra ventana.
en la cual en este casillero me piden que ingrese los valores o los datos de la variable dependiente, ¿no? Que es vida útil. Entonces, seleccionamos toda la columna, incluyendo el título o el nombre de la variable, y en el otro casillero me piden que ingrese los valores o datos de la variable independiente. Aquí también hemos seleccionado las dos columnas. Debemos marcar siempre rótulos, ¿no? Rótulos. ¿Ya? Eso debemos marcar para que cuando el Excel me muestre la salida, también me muestre los nombres de las variables. Y finalmente, en esta opción de salida, buscamos una celda vacía, ¿no? Buscamos una celda vacía y ahí seleccionamos esa celda vacía. Finalmente le vamos a dar aceptar. Perdón. ¿Qué pasó? A ver, algo pasó. Ahí. A ver. A ver, algo pasó aquí. Voy a seleccionar nuevamente variable dependiente. Variable independiente. Rótulos como siempre. El rango de salida. A ver, voy a buscar aquí más abajo. ¿Ya? Y con eso ya prácticamente tendría la salida, ¿no? Ahí, como podemos apreciar, tenemos la salida, ¿no? Tenemos el coeficiente de correlación, ¿no? Que el Excel lo llama múltiple. Tenemos el coeficiente de determinación, el R cuadrado. Más abajo tenemos el análisis de varianza, ¿no? Con su grado de libertad, la suma de cuadrados, los cuadrados medios y el valor del F calculado, ¿no? Y en la parte inferior tenemos los coeficientes. Entonces, con eso podemos establecer un modelo de regresión lineal simple estimado. ¿De acuerdo? Muy bien. Veamos a continuación este ejercicio de aplicación que está en nuestro material de clase, el ejercicio de aplicación número 2. Bien, el siguiente texto dice así. Juan Pérez es un ingeniero industrial quien actualmente está a cargo del área de producción de una planta ensambladora de autos. Últimamente se han reportado en la planta máquinas ensambladoras paradas, situación que afecta fuertemente la tasa de productividad. Juan piensa que el costo por falla de la máquina ensambladora en miles de dólares está en función al tiempo en horas que se pierde cada vez que éste deja de operar. A continuación se presentan los últimos 12 registros de fallas, ¿no? Entonces tenemos aquí dos variables, ¿no? Tiempo perdido y costo. Se nos muestra una tabla del análisis de varianza, pero parcialmente completa. Dice, Juan debe encontrar un modelo lineal, o sea, una ecuación de regresión lineal simple, con su respectiva validación, que permite estimar el costo por falla en función del tiempo perdido por falla. Además, se le ha encargado pronosticar cuál será el costo por la falla de una máquina ensambladora para un tiempo perdido de 30 horas. De ser necesario, utilice un nivel de significación del 5%, ¿no? Ayude a Juan a realizar un análisis completo con esta información. Bueno, debemos identificar cuál es la variable dependiente y la independiente. En este caso, la variable dependiente y según el texto del ejercicio, o sea, del caso, ¿no? Aquí prácticamente nos están diciendo indirectamente quién es la variable dependiente e independiente, ¿no? Porque aquí dice que el costo por falla de la máquina ensambladora está en función al tiempo en horas que se pierde cada vez que ésta deja de operar. Entonces, esa palabra de función hace de que esas dos variables se relacionen, ¿no?
esta palabra función hace que esas dos variables se relacionen. Entonces, mi variable dependiente, según el texto del caso, viene a ser el costo por falla de la máquina. Costo por falla de la máquina. Costo por falla de la máquina. ¿Ya? Y ese costo por falla de la máquina está expresada en miles de dólares. Y la variable independiente viene a ser el tiempo perdido por falla. Tiempo perdido por falla. Y el tiempo está expresado en horas, ¿no? En horas. En horas. Entonces los datos los tenemos aquí. Ya. Tiempo perdido y el costo, ¿no? Entonces lo primero que debemos hacer para el análisis de la regresión lineal simple es obtener el diagrama de dispersión, ¿no? Siempre la variable independiente primero y la variable dependiente después. Entonces seleccionamos ambas columnas. Insertamos y buscamos el gráfico de dispersión. Entonces automáticamente ya tenemos el gráfico. Me perdió. A ver, nuevamente. Insertar. Ya, ahora sí. Ponemos los títulos, ¿no? En el eje horizontal tenemos, ¿no?, el tiempo perdido. Por falla. Y en el eje vertical tenemos el costo por falla de la máquina. El gráfico de regresión. Entonces podemos copiar este gráfico y llevarlo a nuestra hoja de solución y ahí pegar. Entonces aquí podemos interpretar el gráfico. Obviamente ahí la tendencia también es lineal, ¿no? Entonces podemos se observa, ¿no?, en el gráfico de dispersión una tendencia lineal de la nube de puntos. De la nube de puntos. Por lo tanto, podemos realizar una regresión lineal simple.
lineal simple. Luego vamos a obtener el modelo estimado, ¿ya? Para obtener el modelo estimado, entonces, vamos a hacer la corrida de la regresión con estas dos variables, ¿no? Tiempo perdido y costo por falla. Entonces, aquí vamos a utilizar este menú datos, ¿no? Datos, y esta aplicación análisis de datos, y seleccionamos esta función regresión en esta ventana y aceptamos. En el casillero, rango de la variable dependiente, entonces seleccionamos toda la columna. Y en el rango de X seleccionamos toda la columna de X. Como siempre, marcamos rótulos. Y el rango de salida por aquí. Entonces, aquí tenemos la tabla de coeficientes y eso es lo que vamos a utilizar para poder establecer, ¿no? Digamos ya un modelo, ¿no? Un modelo estimado. Entonces el modelo estimado sería el beta 0, que lo tenemos aquí, 8.9476, ya, vamos a hacer a 4 decimales. Luego, más el beta 1, que es 0.6146 por X. Entonces, este modelo es el modelo estimado. Modelo estimado. A partir de este modelo podemos interpretar los coeficientes. El beta 1 es 0.6146, ¿no? Entonces, ¿cómo interpretamos ese coeficiente, ¿no? Beta 1, ¿no? Decimos, si la variable independiente que viene a ser el costo por, perdón, el tiempo perdido por falla, ¿no? Si el tiempo perdido por falla se incrementa en una unidad de medida, es decir, en una hora, entonces la variable dependiente, que en este caso es costo por falla de la máquina, entonces el costo por falla de la máquina, ¿no? Se incrementa en promedio el valor del beta 1, ¿no? Se incrementa en promedio 0.6146, la unidad de medida del costo por falla, que está en miles de dólares. Miles de dólares. Esta sería la interpretación del coeficiente o parámetro beta 1, ¿no? Cuyo valor lo tenemos en la ecuación. ¿De acuerdo? Ahora, el R cuadrado, el coeficiente de determinación, que también lo tenemos aquí en esta salida. Pero en el Excel, el coeficiente de determinación no lo muestra como una proporción, ¿ya? Como una proporción. Pero como le digo, idealmente
el coeficiente de determinación lo expresaremos en términos porcentuales, ¿no? Si yo multiplico por 100 a esta expresión a 2 decimales sería 95.75%. Este sería el valor del coeficiente de determinación. Bueno, en términos prácticos diremos que este R cuadrado 95.75% nos está manifestando, ¿no?, que este modelo será pues un buen modelo para la estimación de la variable dependiente. O sea que el modelo está ajustando bien a los datos. Porque obviamente es un alto coeficiente de determinación, está muy cercano al 100%. Pero ¿cómo se interpreta, no? Ese valor porcentual, ¿no?, se interpreta como una variabilidad. Entonces decimos, el 95.75% de la variabilidad ¿en dónde? En la variable dependiente, que viene a ser el costo por falla, ¿no? El 95.75% de la variabilidad en el costo por falla de la máquina es explicado o justificado por el modelo de regresión lineal simple, ¿no?, estimado. El 95.75% de la variabilidad en el costo por falla de la máquina, o sea, ahí se va a almacenar una variabilidad en esa variable dependiente, ¿no? Y representa el 95.75%. Y esa variabilidad, ¿no?, lo explica precisamente el modelo de regresión lineal simple estimado, ¿no? Lo justifica ese modelo estimado. ¿Por qué hay variabilidad en la variable dependiente? Eso lo justifica precisamente el modelo de regresión estimado. El coeficiente de correlación, también en el Excel también tenemos el coeficiente de correlación, que el coeficiente de correlación, el Excel lo menciona como, o lo muestra como coeficiente de correlación múltiple. Y el valor sería 0.97 85 11 207. Bueno, en primer lugar, el R es positivo, ¿no? El R es positivo. Ese coeficiente de correlación múltiple es positivo, ¿no? O sea, la correlación o la relación lineal entre ambas variables es directa. Y aparte, este valor es muy cercano a 1, ¿no? Porque si ustedes recuerdan, en la teoría habíamos mencionado que existe un rango de valor, ¿no? Entonces, el 0.95 está aquí. Hay una correlación o relación lineal fuerte y directa entre esas dos variables, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos que mencionar aquí, ¿no? Existe una fuerte relación lineal directa entre el costo por falla de la máquina y el tiempo perdido por falla.
existe una fuerte relación lineal directa entre el costo por falla de la máquina y el tiempo perdido por falla. Esa sería la interpretación del coeficiente de correlación. Debemos mencionar que el coeficiente de correlación siempre nos da un valor positivo, o sea, el Excel siempre nos presenta el coeficiente de correlación, siempre nos muestra positivo. Pero sabemos que el coeficiente de correlación puede ser positivo o puede ser negativo, ¿no? Entonces, por ahí de repente el coeficiente, el beta 1, ¿no?, fuera negativo, eso quiere decir que también el coeficiente de correlación tiene que ser negativo, ¿no? Pero obviamente siempre el Excel lo muestra como un valor positivo, ¿no? Entonces, si eso podría suceder, hay que colocarle el signo, ¿no?, de manera manual al coeficiente de correlación, ¿no? Negativo, siempre y cuando el beta 1 sea negativo, ¿no? Si el beta 1 es positivo, lo dejamos tal cual. Si el beta 1 es negativo, hay que colocarle su signo menos, ¿no? Signo menos. Muy bien. Ahora vamos a copiar la tabla del ANOVA. ¿Ya? Entonces la tabla ANOVA lo vamos a copiar hasta el valor del F, ¿no? El estadístico de prueba. Hasta ahí solamente. Ahí está el F calculado, ¿no? Entonces, esa tabla de ANOVA, con el cálculo del F, el estadístico de prueba, me va a permitir validar el modelo. ¿Ya? Me va a permitir validar el modelo. Para eso planteo las hipótesis, ¿no? Beta 1 igual a 0 en la hipótesis nula, y en la hipótesis alterna beta 1 diferente de 0. Ahora, ¿qué significa de que el beta 1 sea 0, ¿no? Significa que no existe relación lineal entre el costo por falla de la máquina, ¿no?, y el tiempo perdido por falla, ¿no? Y el tiempo perdido por falla. Y en la hipótesis alterna, ¿qué significa que el beta 1 sea diferente de 0? Que sí existe, ¿no?, relación lineal entre esas dos variables. Bajo un nivel de significación del 5%, 0.05. Ahora, el F calculado lo tenemos que comparar con un F crítico. El F crítico sería el F de alfa, 0.05, y los grados de libertad sería 1, en ese orden, coma 10. 10, ¿no? Grado de libertad de la regresión y grado de libertad del error o residuo, ¿no? Error o residuo. Ese F lo tenemos que hallar en la tabla F de Fisher, ¿no? El F de 1,10 y 0,05 de probabilidad. Tabla F, 1, 10, 0,05, eso sería 4.96. Ese sería el valor del punto crítico. 4.96. Bueno, decisión estadística. El F calculado, cuyo valor es 225 punto, ¿no? Este valor obviamente es mayor al 4.96, ¿no?
Profesor, disculpe, ¿por qué era 0.05? Ese es dato, ¿no? Ese es dato del ejercicio. Aquí dice, de ser necesario, utilice un nivel de significación de 5%. Ese es el dato del ejercicio. El nivel de significación 5%. ¿No? Entonces, ese alfa lo estamos utilizando aquí en la validación del modelo, ¿no? El 5%, el nivel de significación 5%. Muy bien, entonces comparamos el estadístico de prueba calculado, que ya lo tenemos en la tabla NOVA, con el punto crítico, obviamente mucho mayor, por lo tanto, la hipótesis nula se rechaza. Se rechaza. La hipótesis nula se rechaza y por lo tanto vamos a afirmar de que sí existe relación lineal entre ambas variables, ¿no? Y eso es lo que queríamos obtener. Entonces nuestra conclusión sería, con un nivel, de significación del 5%, ¿no? Existe relación lineal entre el costo por falla de la máquina y el tiempo perdido por falla. Por lo tanto, podemos decir que el modelo es válido, ¿no? Modelo válido. De esa manera se realiza el proceso de validación del modelo, ¿no? El modelo es válido. Finalmente, el ejercicio también nos pide, ¿no? También nos pide una estimación puntual, ¿no? En este párrafo dice, además se le ha encargado pronosticar cuál sería el costo por falla de una máquina ensambladora para un tiempo perdido de 30 horas. ¿No? Ahí hay un pronóstico. El pronóstico puntual, ¿no? Entonces, con la ayuda del modelo, ¿no? Con la ayuda del modelo que ya lo hemos determinado inicialmente, ¿no? Con este modelo, podemos realizar esta estimación puntual. Para eso me sirve el modelo. Es decir, a esa variable X le vamos a reemplazar con el valor puntual que es 30. O sea, reemplazar un valor particular de la variable independiente en la ecuación o en el modelo estimado y de esa manera yo voy a estimar puntualmente a la variable dependiente, ¿no? Bueno, aquí se calcula y ya se tiene la estimación de la variable dependiente. Bueno, este es el procedimiento que se realiza en el análisis de regresión lineal simple, ¿no? El gráfico, ¿no? Establecer los coeficientes, interpretar los coeficientes, ¿no? Interpretar el R cuadrado, el coeficiente de correlación, obtener la tabla de análisis y varianza. Con la ayuda de esta tabla, realizar la validación del modelo y una estimación puntual. ¿De acuerdo? Bien. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿Preguntas, dudas? Disculpe, ¿puede volver al Excel para una pregunta? ¿Aquí? ¿Dónde estaba? Ajá, el único que te da en porcentaje el Excel es el coeficiente de determinación, ¿no? Sí, esto de aquí hay que multiplicarlo por 100 para expresarlo en términos porcentuales, ¿no? Porque el Excel no te lo da en términos porcentuales, sino en términos de una proporción, ¿no? Pero generalmente el R cuadrado hay que expresarlo en términos porcentuales, ¿no?
Y si era negativo el coeficiente de correlación, tengo que fijarme en beta 1, creo era, ¿no? O... No, el Excel siempre te va a mostrar el coeficiente de correlación, un valor positivo. Así el coeficiente beta 1, que es este de aquí, ¿no? Sea negativo, siempre te va a mostrar el coeficiente de correlación, el R, positivo, ¿no? Pero eso no es correcto, pues, ¿no? Cuando el beta 1 sea negativo, el coeficiente de correlación tiene que ser también negativo. Entonces, ahí yo le decía que hay que colocarle manualmente el signo menor, o sea, el signo menos, al valor del R, el coeficiente de correlación, ¿no? Porque el Excel solamente considera valores positivos. Así el beta 1 sea negativo, siempre considera valor positivo, ¿no? Esa sería, digamos, no la falla, digamos así, ¿no? Pero es lo que falta al Excel, ¿no? Para que tenga concordancia cuando el beta 1 sea negativo, el R también tiene que ser negativo, ¿no? Pero ahí no hace eso el Excel, ¿no? Entonces ahí hay que ponerle manualmente ya su signo negativo, ¿no? Eso sería la única observación, ¿no? Pero el resto, como ustedes pueden ver, ¿no? Se hace la corrida, sale todo, ¿no? Y de manera rápida podemos obtener el análisis de regresión lineal simple y el modelo que nos va a servir para estimar o pronosticar, ¿no? La variable dependiente, ¿no? Ese es el objetivo de la regresión lineal simple. ¿De acuerdo? Entonces, ustedes con este modelo de resolución que ya lo hemos realizado, pueden ustedes, ¿no? Porque aquí hay otro ejercicio también que lo pueden ustedes, digamos, realizar, ¿no? Ya teniendo en consideración cómo se realiza el proceso de regresión lineal simple utilizando el Excel. Aquí hay otro ejercicio también. Sería importante que ustedes realicen ese ejercicio ya teniendo el modelo de solución que hemos realizado, ¿no? Con este ejercicio. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Vamos a... Sí, profesor, buenas tardes. Tengo una Sí. duda sobre el control de la próxima semana. ¿Es el día martes o el día jueves? Exactamente. Es el jueves, ¿no? El día Es en la jueves. segunda sesión de clase. Sí, en la segunda sesión de clase está el control. Una pregunta Sí. más. ¿Y qué temas vienen exactamente? O sea, ¿vienen todos los temas de la unidad 2? ¿O Básicamente, también yo le quieren voy a enviar un anuncio, pero en el taller también se anuncian los temas, ¿no? Todos estos temas que están aquí prácticamente son los que van a venir en el control. Claro, no todos, ¿no? Se escogerán los temas más relevantes, significativos, ¿no? Pero básicamente estos serían los temas que deben estudiar, ¿no? Por Claro. eso que en el taller se está, digamos, estimando estos temas para que se pueda realizar ese taller, ¿no? Como una especie de repaso. ¿De acuerdo? Ok, profesor, está bien. Y la Bien. sustentación 2 sería la próxima semana, de esa a la próxima semana, ¿he entendido, no? Sí, la sustentación sería en la semana 13. La semana Ya. 13. Entre el Sí, martes y el jueves, igual. exacto. Igual que la sustentación 1, ¿no? En las dos fechas. Ok, ok. Entonces, ujú. Ya, gracias. Bien. A ver, aragonés, 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 Ábalos, Ábalos, ¿cómo está? Barbosa, Profesor, Gabriel, presente Ábalos, profesor, presente Ábalos. ya, Presente Aragonés, disculpe, profe, mi audio no se escuchaba. ya. Barbosa, Barbosa, Presente, Barbosa, presente. Castañeda, Presente, profesor. Ciesa, Ciesa Medina, Profesor, presente, buenas tardes. hola, Córdoba Reyes, Claudia, Claudia, Profesor, buenas tardes, presente, estoy acá con mi compañero. ya, Cuadro Suárez, Cuadro Suárez, Presente, Cuadro, profesor. Pierre, 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 Hola, ¿no se me escucha? sí, se escuchó. Bien, Ya, bueno. muy bien.
Espíritu Bazán, Espíritu Bazán, Presente, profesor. Espíritu Bazán. Allá. Galindo, Galindo, Presente, profesor. Gamio, Gamio Cáceres, Presente, profesor. García, García González, Presente, profe. Buenas Guerra, tardes. Guerra, Villanueva, Presente, profesor. Huánuco Candia, Presente, Huánuco, profesor. Presente. Gerí Chinchay, Gerí, Profesor, ¿se escucha? sí, ya. Kirchner, Presente, Brian profesor. Kirchner, Lizana, Presente, Tai profesor. Lizana, Trilce Mamani, Presente, profesor. Martínez Legua, Mechato Perales, Presente, profesor. Ortiz Gutiérrez, Presente, profesor. Reinaldo Bautista, Profe. Bautista, Presente, profesor. Rivas ¿Se me Flores, escucha? sí, Presente, dime. profe. Sebastián Martínez, creo que no se me escuchaba antes. Ya. Rivas Flores, Tirsa, está, ¿no? Rivas Flores. Rivas Flores. Creo que me contestó, ¿no? Ya. A ver, Rodas, Presente, profesor. Rojas González, Torres Chum, Valentín López, Presente, profesor. Presente. Profesor, disculpe, ¿me escuchó? Velázquez Bustillos, Velázquez. Sí, Presente, dime, profe, ¿quién? presente. Ah, ya, Velázquez. Ya. Si alguien quería... Profesor, disculpe, soy Torres. Solamente que creo que no se... Ah, ya, a ver, vamos a hacer Torres, ya. Ya, estamos bien. Muy bien. Claro, el hecho de utilizar ahí como pregunta Fernando, he utilizado 4 decimales, es por una, digamos, por una comodidad simplemente, ¿eh? Ojo con eso, ¿no? Utilicé aquí en la salida de los coeficientes, ¿no? 4 decimales, pero es por una comodidad simplemente, no es porque sea una regla, es una comodidad simplemente, ¿ya? Muy bien, jóvenes, ya me tengo que ir porque ya viene la profesora. Ya nos vemos entonces el próximo martes, ¿ya? Eso sería todo. Y ya yo les envío, como siempre, el documento que hemos trabajado el día de hoy. ¿De acuerdo? Tienen tarea esta semana, la última tarea, no se olviden. Y ya con eso finalizamos, ¿no? Esta semana. Listo. Nos vemos entonces.